eres bastante joven, pero parece que tienes las ideas muy claras. ¿Cómo era tu vida antes de irte? ¿Qué te motivaba? ¿Qué leías? ¿Cuáles eran tus referentes? ¿Y qué principios éticos y universales te mueven? Mi vida antes de irme era completamente normal, era un chaval normal de 20 años. Estaba estudiando, bueno, acababa de terminar de estudiar, me puse a trabajar sobre leer. Me gustaba bastante leer novelas de terror, me gustaba también leer bastante sobre política. Los principios que me movían desde que tengo 15 años han sido el marxismo-leninismo. Es lo que gira en torno a mi vida y el PBLRC, que es la forma de realizar esa idea. ¿Qué te impulsa a dejarlo todo y a viajar a un territorio de guerra? Pues la causa kurda ya llevamos trabajando desde el MLRC durante bastante tiempo, entonces vimos la posibilidad de irnos para allá, les comentamos a los camaradas que íbamos a irnos para allá, ellos dijeron que les parecía correcta la idea que estamos haciendo, que está muy bien que saliese de nosotros y entonces ya marchamos directamente. Pensábamos que la ayuda que estábamos dando aquí estaba muy bien, pero podíamos aportar algo más y fue lo que hicimos. Cuando llegáis allí, ¿qué os encontráis? ¿Qué veis que está haciendo la ES y qué tipo de defensa hay ante ello? Pues cuando llegamos allí lo primero que hay que pasar es la frontera con Irak, que no es un camino fácil. El estado de Barzani intenta por todos los medios que no lleguen suministros a lo que es Rojava y se ve que la situación está complicada. Es complicada porque todos los estados de alrededor intentan que Rojava caiga. Es el primer referente allí que hay imperialista. Están luchando contra toda diferencia que sea contra su propia autodeterminación y la situación es bastante complicada. El Daesh ataca prácticamente todos los días, pero no por ello se rinden. Está todo el pueblo luchando por la autodeterminación de Kurdistán. ¿Quiénes forman el AES y qué les lleva a participar en él y por qué crees que es necesario dar la batalla ideológica, mediática, política y militar contra ellos? El Daesh está formado por radicales islámicos que decidieron pasar de las filas de Al-Qaeda y de sus distintas sedes en distintas partes del mundo para formar lo que es un Estado realmente. Al-Qaeda ha estado durante todo este tiempo llevando más una táctica de guerra de guerrillas, mientras que el Daesh pretende formar un Estado. ¿Cuál es tu papel allí? ¿A quién te unes? ¿Por qué te acusan de formar parte de una organización de la que no es cierto que hayas formado parte? Nos acusan de formar parte del PKK, nosotros en ningún momento estuvimos con el PKK, estuvimos con las IPG. Las IPG son las fuerzas de autodefensa del pueblo que se formaron para luchar contra el Estado Islámico y contra la invasión. Pues una invasión genocida. No simplemente van contra los kurdos por ser cristianos o por estar allí. Van por la zona de Rojava por el hecho de que tiene mucho petróleo, les puede dar mucha vida a ellos y van porque son kurdos. Igual que el Estado turco ha estado atacándolos durante muchísimos años, el Daesh ahora, que es prácticamente su brazo armado de Turquía, intenta hacer lo mismo que hicieron ellos. Turquía está actuando de una manera un poco más libremente de lo que es la Unión Europea, es la cara más visible del apoyo al Daesh, principalmente porque cuando se les instó a que bombardeasen el Estado Islámico, lo que ellos hicieron fue bombardear medianamente al Estado Islámico y bombardear completamente las zonas kurdas. Hubo masacres y durante muchísimos años han estado bombardeando ciudades, la montaña y todo aquel que defendiese a los kurdos. Entonces el Estado Islámico se nutre básicamente de las armas que le da Turquía. Se ha visto también aviones británicos, por ejemplo, lanzando directamente armas al Estado Islámico. Ellos comentan siempre los fallos de coordenadas y tal, pero los frentes normalmente, a menos que sea una ciudad, están muy abiertos. Puede haber entre el punto del Estado Islámico y el punto de las IPG un par de kilómetros. Es bastante difícil que te equivoques en un par de kilómetros lanzando suministros.
Turquía está directamente apoyándoles. Si alguien quiere pasar la frontera turca para entrar a lo que es Kurdistán, Rojava, es prácticamente imposible. Hay tanquetas, puntos cada 100 metros, si ven algún movimiento por la noche disparan. Ese es el apoyo que está dando Turquía a la gente que lucha contra el Estado Islámico. Dices que eso, que el Daesh es el brazo armado de Turquía. Desde allí será mucho más claro, ¿no? Se ve que sí recibe apoyo, voluntarios y armas desde ese país. Se han visto clarísimamente vídeos desde Kobani, por ejemplo, que el Daesh atacaba desde la frontera turca. La frontera turca de Rojava se puede ver prácticamente desde un lado a otro de lo que es Rojava. Entonces, nosotros hemos visto personalmente campamentos del Estado Islámico dentro del territorio turco, como está la frontera turca y detrás está el campamento. Desde que los medios comenzaron a publicar sobre la denominada crisis de refugiados, me parece que las noticias no se centran tanto en señalar las barbaridades del Daesh, sino en apuntar a al-Assad. ¿Es tan sanguinario como se describe? ¿Cómo son las relaciones de los kurdos con el gobierno sirio? Al-Assad sí es cierto que ha negado completamente la existencia de kurdos, ha intentado destruir lo que son los kurdos por todas las maneras posibles, evitando que tengan DNI, pasaportes, intentando que desaparezcan como personas físicas para el Estado, intentando meter población árabe dentro del territorio kurdo para destruir lo que es la cultura kurda, pero sí es cierto que desde Europa se le ataca más por el hecho de no ser favorable a ellos. Rusia no le ataca, ¿por qué? Porque Rusia, el bloque imperialista chino-ruso, le interesa a Al-Assad, le interesa que esté en esa zona para controlar sus intereses opuestos a los que tiene Estados Unidos, por ejemplo en Irak o en el estado autodeterminado de la zona norte de Irak, que es Kurdistán también. ¿Habría alguna posibilidad, aunque fuese remota, de que las milicias kurdas se aliaran temporalmente con Assad en contra de un invasor internacional como la OTAN? Si fuese así, ¿qué condiciones se pondría por parte de los kurdos? Eso ya se está haciendo, se lleva haciendo desde el principio de la guerra. Los kurdos sí están estableciendo pactos tácticos, que no vendiendo su independencia contra, puede ser si Estados Unidos intenta invadirles, pueden unirse con Al-Assad. Si Rusia intenta invadirles, se unirán con los rebeldes. Están uniendo todas las fuerzas que existen en esa zona de Siria para luchar contra el Estado Islámico ahora mismo. Tienen contacto con los rebeldes sirios, tienen contacto con Al-Assad, tienen contacto con Estados Unidos, tienen contacto con Rusia. Pero no por ello ellos van a dejar de luchar por la independencia de Kurdistán. Ese es el punto que cambia, por ejemplo, entre los rebeldes sirios y Al-Assad a los kurdos. Que los rebeldes sirios y Al-Assad sí están luchando por los intereses de Estados Unidos y de Rusia, no por los intereses propios que tenga Siria. ¿Alguna vez ha servido de algo la aviación y las provisiones de la OTAN para los kurdos? Suelen servir dependiendo de la situación, porque normalmente si bombardean un punto, a lo mejor bombardean fuera del pueblo, si traen suministros, casualmente la mitad de los suministros caen en territorio del Daesh y la otra mitad en uno de los kurdos, casualmente a veces caen solamente en territorio del Daesh. Ellos intentan dar una imagen de que quien están ayudando es la gente que lucha contra el Estado Islámico, pero no siempre es cierto, tiene dos caras. Sí, hace poco se ha sabido que los Toyotas que posee el Daesh fueron comprados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y, según señala en la página del Instituto Ron Paul, se defienden diciendo que teóricamente iban como ayuda a los rebeldes moderados. Pero bueno, ahí directamente, o sea, se puede confirmar que Estados Unidos y la OTAN están apoyando al Daesh. Se puede confirmar claramente porque el apoyo que han dado Estados Unidos a los rebeldes sirios fue un apoyo en general a todos los rebeldes sirios, a todo aquel que estuviese contra Al-Assad. Dentro de ese aglomerado de rebeldes sirios se encontraba también Al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en Siria, se encontraba el Daesh, y lo único que han hecho es darle poder, darle armas, darles dinero para que se conviertan en lo que es ahora. Vamos a hablar un poquito de la vida con los kurdos. ¿Cómo se vive en las zonas liberadas por las unidades de protección popular? O sea, en cuanto a promoción de la mujer, educación, economía, ¿qué sucede allí? En las ciudades kurdas hay muchas que están muy cerca del frente, pero se hace una vida totalmente normal. Se han abierto los colegios, se sigue dando, por ejemplo, las clases en árabe y se intenta enseñar a la gente kurda el kurdo, porque no tenían ese derecho hasta ahora. En cuanto a la mujer, han dado un paso inmenso, debido a que toda la situación que se encuentra en el Oriente Medio es muy pobre en cuanto a los derechos de la mujer.
y están luchando por ello. En Kurdistán está prohibido vender mujeres, está prohibido esclavizarlas, está prohibido matarlas por guerras de honor, que hasta hace nada era algo totalmente normal. ¿Con qué apoyos de países, ONGs, etcétera, cuentan las IPG? Las IPG cuentan con el apoyo de Estados Unidos, ahora Rusia, sí tenían pactos tácticos con Al-Assad, han tenido pactos también con los rebeldes sirios, pero es lo que decía antes, ellos no van a vender la independencia de Kurdistán por tener un pacto táctico con alguien. Si, como por ejemplo ha pasado varias veces con Al-Assad, él les ha intentado atacar a los kurdos y los kurdos han respondido. En el tiempo que has estado allí, pues habrás hecho amigos que suponemos que conservarás toda tu vida. Cuéntanos un poco cómo son los kurdos con los que estuviste. Desde aquí a mucha gente le cuesta hacerse una imagen previa de ellos, los ve previa a la guerra, ¿no? Los ve pues, con sus uniformes y bueno, tenemos a los medios y gobierno intentando criminalizarnos, pero ¿a qué se dedican? ¿Cómo son ellos personalmente, de la manera más humana? Pues los kurdos son gente que, por ejemplo, está encantada de que vaya gente internacional a ayudarles. Ellos llevan toda la vida, desde generaciones y generaciones, luchando por tener la independencia para lo que es Kurdistán. Y te reciben con los brazos abiertos en cuanto llegas, por el hecho de que ven que desde fuera también hay gente que les apoya, que su lucha y no están solos. Que no es gente que quiera el petróleo que tienen, por ejemplo, en Rojava. Es gente que quiere la independencia para Kurdistán, que es gente que quiere luchar por el pueblo kurdo y que sea independiente. Ellos se sienten muy agradecidos, son gente que realmente basan toda su actitud en eso, es gente muy agradecida. ¿Cuáles eran, qué hacían antes de que estallase la guerra? ¿A qué se dedicaban o pues eso, cómo eran sus vidas? Pues en Siria los kurdos, por ejemplo, no tienen ningún medio de producción, no tienen fábricas, simplemente hay ciertas tiendas que han comprado los productos a Siria. Es otra de las formas en que Al-Assad controlaba a los kurdos. Les dejaba tener ciertas tierras para que cultivasen, para que el comercio estuviese allí vivo, en cierta medida, porque por ejemplo, todo el excedente que pudiese haber de esos campos, Al-Assad lo compraba y lo tiraba a la basura directamente, para que los kurdos no tuviesen independencia económica, para que realmente ninguno de ellos pudiese darse cuenta de que Al-Assad les estaba quitando lo que es la comida que producían en Kurdistán y no les dejaba tener ni siquiera una fábrica. Lo único que tienen son extracción de petróleo, ahí en Siria concretamente. ¿Qué se siente cuando ves morir a un amigo? Verlo no lo hemos visto, sí conocemos a bastante gente que ha caído luchando y por lo que me ha tocado a mí, sientes mucha impotencia en el cuanto tú, por ejemplo, hasta hace 2 días estabas en el punto en el que ha caído tu amigo y ya no estás. Yo ya he dicho más de una vez en alguna charla que he dado que sí es cierto que si yo hubiese estado en ese punto todavía, sí hubiese ido con él y posiblemente tampoco estaría aquí. Pero es algo de lo que estaba dispuesto a correr el riesgo cuando decidí irme para allá. En las últimas semanas, Amnistía Internacional ha emitido comunicados acusando a los kurdos de las IPG de haber cometido crímenes de guerra y desplazamiento de miles de civiles, pero las tribus árabes han respondido diciendo que Amnistía Internacional distorsiona la verdad. ¿Qué puede llevar a una organización como Amnistía Internacional a difundir esta información no verídica? Amnistía Internacional no es una organización aparte que defienda simplemente los derechos de las personas, defiende los derechos de Europa, donde se encuentra, defiende los intereses que tiene Europa. Si a Europa le interesa decir que los kurdos están masacrando población, que están desplazándola, que están haciendo barbaridades, Amnistía Internacional lo va a decir. El dinero que reciben no viene de la nada, viene de Europa, de Estados Unidos, y van por supuesto van haciendo sus intereses. Si no haciendo sus intereses se quedan sin ese dinero. Empezamos con el regreso. ¿Cómo te ha afectado todo lo que has vivido? ¿Crees que puedes tener estrés postraumático? No, yo era muy consciente de lo que iba a hacer allí, yo soy muy consciente de por qué lo he hecho y si me volviesen a poner otra vez en aquel 25 de diciembre que me fui, volvería a hacerlo. En esta situación ahora mismo no voy a hacerlo ni puedo porque creo que mi trabajo está aquí ahora mismo luchando en España
y no puedo hacerlo tampoco porque me han quitado el pasaporte, pero Estás amenazado de muerte, ¿verdad? sí, ¿Crees que podría pasarte algo estando aquí? sí, pero tampoco tengo miedo a ellos. Si ya me podrían haber pasado algo allí, aquí tampoco creo que vaya a pasarme mucho más, pero aún así que vengan, si pueden. En las últimas semanas han publicado información de que un exconcejal del Partido Popular también ha dejado todo y se ha unido a los Lions de Rojava para combatir al Daesh. Pero sin embargo, él lo presentan los medios como un héroe, en ningún momento como un terrorista. ¿Qué opinas al respecto? Por qué esa diferencia? Esa diferencia viene de las ideas políticas. Esa persona, simplemente como otros americanos que han ido allí, es cristiano y siente que si se ataca a los cristianos se le está atacando a él, y lo único que se ha ido es porque él es cristiano por un motivo religioso, y lo único que va a matar es a matar por motivos religiosos. A los kurdos les interesa, por ejemplo, que gente que está preparada militarmente vaya a luchar. ¿Cómo te sientes cuando al llegar de vuelta a tu país, tras haber luchado contra un enemigo declarado, te acusan y comienza una persecución judicial contra ti y contra tu compañero, camarada? Yo me siento totalmente feliz, yo no tengo ningún problema porque me acuse de lo que quiera. Yo sé realmente que yo no he estado militando en el PKK, yo he militado desde que tengo 15 años en el PMLRC y no me avergüenzo de ello, ni voy a renunciar nunca a ello. ¿Qué piensas de un gobierno que persigue a los que combaten a un enemigo declarado y además tan atroz como es el Daesh? Pues respecto a eso, creo que deja mucho que desear la lucha que están haciendo contra el Estado Islámico. Estamos viendo cómo Francia está poniendo ahora medios, pero seguimos en España mientras siguen condenando a gente que va a luchar para allá, que siguen condenando selectivamente. Hay mucha más gente que sí se ha ido para allá, que ha vuelto y no ha pasado nada. Todo viene dado por unas ideas políticas. Si yo no fuese marxista-leninista, a mí no me hubiesen detenido. ¿Qué opinas de las medidas que está tomando Francia a raíz del atentado de París? ¿Qué te parecen los bombardeos? Las medidas que están tomando son tardías y yo creo que a estas alturas mal hechas, porque durante el comienzo del Daesh, a Francia y al resto de estados europeos no les importó que un montón de radicales islamistas se fuesen a luchar a Siria contra los kurdos, a masacrar a la población, y ahora cuando vuelven les importa. Ahora el problema es que quien lo va a sufrir más es toda la población musulmana, no simplemente los radicales islamistas. Es una situación que se viene muy tarde. Como a otra gente que conocemos los casos en otros países de Europa que les han parado en el aeropuerto solamente por intentar ir a Turquía. Y ellos durante un montón de tiempo han podido pasar, ir, venir, y están consiguiendo armas automáticas dentro de la Unión Europea. ¿Qué nos puedes contar de ejemplos de atrocidades que esté cometiendo el Daesh? Pues cuando nosotros estuvimos en Senegal, lo que nos contaron fue que la población aquí duró 3 días. El primer día entró el Daesh, seleccionó a las personas que querían para ellos. El segundo día se les dio entrenamiento y al tercero se les ordenó que masacraran a todo aquel que no fuese musulmán y estuviese con ellos. Y se encontraron cada vez de montones y montones de civiles, se les encontraron a los niños con los pies cortados y desangrados, se encontraron habitaciones que simplemente eran una zona de paso para las mujeres que iban a esclavizar y vender posteriormente, posiblemente en Raqqa, y demás barbaridades. Le cortan la cabeza a la gente con un cubo de hojalata y lo único que se basa en su actividad es en eso. En la lucha no suelen hacer mucho, se esconden, disparan desde escondidos, pero luego contra los civiles es contra los que se encuentran fuertes, se encuentran con poder, mientras que después contra un ejército como es el de las IPG, huyen. La Audiencia Nacional acaba de archivar la causa de la Operación Danco por la que fueron detenidos 8 españoles acusados de combatir en Ucrania. ¿Es una buena noticia de cara a vuestro caso? Hombre, yo creo que sí. Respecto a ellos, había cargos que eran totalmente imposibles de probar, había otros que eran más abiertos a lo que decidiese el Estado, y estoy contento con que les hayan archivado la causa, y para nosotros nos imputan distintos delitos. Entonces puede ser esperanzador que por personas que se han ido a combatir a
país, las dejen libres. Veremos cómo resulta nuestro caso también. Sobre las acusaciones que os hacen, bueno, pues cuáles, o sea, son falsas, ¿no? ¿Cuál es vuestra defensa? Nuestra defensa es que nosotros nunca hemos estado con el PKK. Nosotros pertenecemos al Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista y hemos estado combatiendo junto con el MLKP y el IPG, que en ningún momento están considerados por Europa como grupos terroristas. Entonces, que nos acusen de pertenecer al PKK es que es ridículo. No tiene ninguna prueba y simplemente corresponde a intereses políticos. ¿Has notado una buena acogida en la sociedad? Sí, cuando volví mis camaradas me estaban esperando, muy contentos, volví a militar en el primer RC y ahora cuando se da la ocasión doy alguna charla respecto al tema de Kurdistán, cómo se está allí, porque conocer las noticias que te van llegando y haberlo vivido es una cosa un poco distinta, porque no toda la información sale en lo que es de cara al público. Bueno, hablando de eso de información, ¿qué fuentes son fiables a la hora de saber esa información de qué está pasando allí y sobre todo desde el punto de vista kurdo? Por ejemplo, la IPG tiene páginas oficiales, tanto en todos los idiomas, kurdo, turco, inglés, árabe. Me parece la fuente de información más importante principalmente porque ellos son realmente independientes, no van a corresponder ni a los intereses de Rusia ni a los de Estados Unidos. Entonces es el medio alternativo del que te puedes informar bastante bien de qué está pasando allí. Hay otro periódico turco también, que es ETHA, que está bastante bien en cuanto a información, también de cómo se está desarrollando la lucha kurda en lo que es Turquía. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en el frente? Hombre, allí es bastante duro estar, por el hecho de que los suministros y la comida suelen llegar tarde, un poco mal, el agua también llega bastante mal, las condiciones higiénicas que hay son prácticamente nulas. Si tú necesitas darte una ducha tienes que irte del frente, por lo tanto es muy complicado. Hay, por ejemplo, 6 camas para 20 personas, en lo cual hay que hacer turnos para poder dormir. También hay que contar las guardias, que normalmente a lo mejor son de 4 horas una noche, para luego levantarte otra vez a las 5 de la mañana. Normalmente el intervalo en el que suele atacar el Daesh son de 5 a 7 de la mañana. Por la noche no suelen atacar por el hecho de que los kurdos sí tienen miras térmicas, mientras que el Estado Islámico si tienen muy pocas. Entonces tú les puedes ver a ellos, pero ellos no te pueden ver a ti. Por lo que las horas cruciales que usan son de las 5 a las 7 de la mañana. Allí los suministros son difíciles de conseguir, por ejemplo, si llega pan, suele llegar ya estando un poco malo, pero se hace lo que se puede. Nadie está triste, es más, los kurdos cuando están en el frente es donde quieren estar. Todo el mundo que está luchando allí, donde quiere estar es en el frente, porque realmente es donde se está haciendo algo. Pues desde España la lucha está continuando en cuanto al apoyo a Kurdistán. Por ejemplo, se creó a nivel estatal el Comité de Solidaridad con Rojava y el pueblo kurdo, desde el cual está trabajando gente kurda que está aquí, en España, y un montón de gente que se intenta adherir al colectivo para aportar lo más posible. Se están haciendo manifestaciones de repulsa hacia los atentados de París, se han hecho de repulsa a los atentados que ha habido, por ejemplo, en Suruk. También se está intentando enviar comida, medicamentos, ropa, lo que se pudiese necesitar para allá, para Rojava, pero casualmente el gobierno turco ha vuelto a impedir la llegada de esos suministros diciendo que se encontraban productos como los medicamentos que ellos no podían constar la procedencia y negando el envío totalmente. Entonces desde aquí invitamos a cualquier persona que se quiera unir y que quiera trabajar por Kurdistán a contactar con el Comité de Solidaridad por Rojava del pueblo kurdo para unificar los esfuerzos en contra del Estado Islámico. Y bueno, ya para terminar, ¿qué opina tu familia de todo esto? Pues mi familia estuvo triste, pero ellos creen que también, como yo pienso también, que yo no he hecho nada malo. Yo no, como me llamaban, por ejemplo, soy terrorista internacional y demás. Yo no he ido a hacer nada malo a nadie, yo he ido a defender a la población y ellos piensan igual que yo respecto a este tema.